Siempre, desde antes de conocer el Evangelio, desde antes de conocer a la Iglesia Adventista, siempre quise ser feliz y siempre quise ser libre. Desde chico me acuerdo que yo quería eso. Bien, para ir avanzando en este asunto, tal vez tengamos que definir qué es ser esclavo. Y ahora sí, Jerón, podés poner esa diapositiva. ¿Qué es ser esclavo? Es cuando quedo atrapado en medio de circunstancias o de las circunstancias de la vida que me angustian. Dije eso, ¿no? Sí, ahora tengo un poquito diferente. Cuando vos quedás atrapado en medio de las circunstancias de la vida que te angustian y no podés salir, sos esclavo de las circunstancias. Por ejemplo, si tu hijo no estudia y trae muy malas notas, y a vos eso te hace muy mal, y renegás, y no sabes qué hacer, y te angustia, sos esclavo de las malas decisiones de tu hijo que no estudia. Ser esclavo es no poder salir, o ser esclavo es quedar atrapado de los momentos o de las situaciones angustiantes que vivimos. ¿Qué es ser libre entonces? Ser libre es cuando no quedo atrapado por las circunstancias angustiantes de la vida. Es decir, no necesito necesariamente que las circunstancias cambien para que la angustia desaparezca. Y esto parece muy utópico y hasta ideal. Es decir, las angustias van a estar, porque Jesús ya lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Las angustias van a estar, pero vos y yo vamos a ser libres cuando esas angustias no determinen nuestra felicidad. Cuando las circunstancias no determinen nuestra felicidad. Parece una utopía, pero es posible. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a vivir en ese estado? En donde vivimos en medio de situaciones angustiantes, pero esas situaciones no nos angustian, no determinan nuestra felicidad. El paso número 1 lo encontramos en Marcos 12:30, creo que está el versículo, Marcos 12:30. Dice allí, este versículo está en Mateo 22:37, en más de un lugar. De hecho, este versículo proviene de Deuteronomio 6:5, o sea que este versículo es un versículo que Jesús repitió citando el Antiguo Testamento. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando hacemos de Dios lo primero en nuestra vida, cuando lo amamos por sobre todas las cosas, más que incluso nuestra propia familia y nuestra propia vida, según Lucas 14, cuando Dios es lo primero y más importante en nuestra vida, Él entonces nos da un don muy preciado que muchos de nosotros carecemos. Nos da el don del Espíritu Santo. Y leamos un poquito en Gálatas 5, 22, 23, en qué consiste el fruto o el don del Espíritu Santo. Dice ahí: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y aquí el círculo se va cerrando, porque la realidad es que si en el trabajo la estás pasando mal, porque tus jefes, tus superiores, el ambiente, el sistema, lo que quieras, te hacen pasar, se viven circunstancias angustiantes. Pero yo tengo el Espíritu Santo, y como tengo el Espíritu Santo, tengo gozo. Y como tengo el Espíritu Santo, tengo paz. Y como tengo el Espíritu Santo, tengo paciencia para soportar esas situaciones.
Y como tengo el Espíritu Santo, tengo fe para creer que Dios me va a sostener. Y como tengo el Espíritu Santo, tengo dominio propio para no estamparle un bibliorato en la cabeza a mi jefe. Y como tengo el Espíritu Santo, soy manso. Entonces no me tengo que pelear con nadie. Si tengo el fruto del Espíritu, no importan las circunstancias. ¿Saben por qué renegamos por las circunstancias en que vivimos? Porque no tenemos el Espíritu. Cuando Pedro y Juan fueron azotados por predicar, dice Hechos de los Apóstoles, salieron, ¿se acuerdan? ¿Cómo salieron? Alguno lo dijo por ahí. Gozosos de sufrir por la causa del Maestro. Y fueron azotados. ¿Por qué sentían gozo por qué alguien siente gozo cuando lo azotan? ¿Qué tenían? El Espíritu Santo. La realidad es que las personas comunes y corrientes que andan por la calle creen que la felicidad viene por las circunstancias y oran a Dios para que Dios cambie las circunstancias. Cuando nosotros pensamos de la misma manera, en nuestras oraciones siempre vamos a orar para que nuestra esposa cambie, para que nuestros hijos cambien, para que nuestro esposo, para que nuestro jefe, para que Dios me cambie el trabajo, porque creemos que la felicidad viene cuando las circunstancias cambian. Pero no hay nada más antibíblico que eso, porque Dios no siempre cambia las circunstancias. Es más, ya te avisó que no siempre van a cambiar las circunstancias, pero sí te dijo que vas a ser feliz a pesar de las circunstancias. Ustedes no son personas comunes y corrientes, y yo tampoco, para que nuestras oraciones se caractericen por pedirle a Dios que cambie las circunstancias para que seamos felices. Ustedes y yo, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que orar diferente a las personas comunes y corrientes. Nosotros tenemos que orar no para que Dios cambie las circunstancias, sino para que Dios nos cambie a nosotros. Y déjenme darles un ejemplo. Y los que son padres me van a entender, y los que son hijos me van a entender, porque esto es entre padres e hijos. Papi, quiero un conejo. No, nene, conejo, no tenemos lugar en casa. Papi, quiero un conejo. No, nene, vivimos en un patio así. No. Papi, quiero un conejo. No, nene, ¿dónde vas a tener el conejo? ¿Quién lo va? Ya sé lo que va a pasar. Después yo voy a estar limpiando la caca al conejo. No, nene, no. Papi, quiero un conejo, y quiero un conejo, y quiero un conejo, y quiero un conejo. Y vieron cómo son los niños cuando quieren algo, ¿no? Yo no, dice yo no, dice ahí. Y llora y patalea, insiste, conejo, 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 y te tortura 4 días hasta que vos que decís, toma el conejo y dejaste de jorobar. Y le das el conejo. ¿Hacen o no hacen los niños así? Y a veces pensamos que con Dios es igual. Cuando creemos que la felicidad viene porque las circunstancias cambian, torturamos a Dios en oración para que Él ¿para que haga qué? Cambie las circunstancias. Cambia, dame otro trabajo, que la rubia me mire, que el morocho de ojos verdes se dé cuenta que existo y oramos por el morocho de ojos verdes, ¿no? Y oramos y torturamos a Dios pensando que si oramos con suficiente intensidad, frecuencia y cantidad de días, lo voy a convencer. De hecho, hay un concepto muy torcido con las famosas cadenas de oración. Cadena de oración para que se sane. ¿Qué pasa? ¿Que si oramos 3.000 en vez de 3, lo vamos a convencer a Dios de que lo sane? ¿Es así? Entonces, mientras más oran, parece que Dios se enternece más. ¿Es así? Nosotros tenemos que orar. Podemos pedir, claro, porque Dios me da el derecho a pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Dios me da el derecho a pedir. Obviamente que puedo pedir. Pero yo no tengo que orar para convencer a Dios. Yo tengo que orar para que Dios me convenza a mí de que Él tiene el control.
No tengo que orar para convencerlo a Dios de que lo que yo le estoy pidiendo es lo correcto, es lo ideal. Yo tengo que pedirle a Dios lo que yo deseo, pero en la oración decirle, Señor, yo deseo esto, obviamente que lo deseo, no te lo estaría pidiendo si no, pero convénceme de que tú tienes el control, aunque no me des lo que te estoy pidiendo. Así oran los hijos de Dios, así dice la Biblia que tenemos que orar. Por eso Jesucristo en el Getsemaní en 3 ocasiones dice, Señor, pasa de mí esta copa. Wow, yo no quiero morir. Pero ¿cómo terminaba su oración? Pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque si no, si la cosa era convencer a Dios, entonces Jesús reunía a sus 12 apóstoles, a sus seguidores, o sea, cadena de oración para que convencerlo a Dios de que yo no tenga que morir. Y que haga un plan B, ¿no? No es así. Pero hemos perdido un poquito el rumbo tal vez en esto. Y creemos que la felicidad viene cuando las circunstancias van a cambiar. Y miren, dejemos de echarle la culpa a la gente, al sistema y a Dios. Si nosotros vivimos llenos del Espíritu Santo, las circunstancias no van a modificar nuestra felicidad. Y ahora entro en el tema de la felicidad. Miren, nosotros confundimos, o muchos de nosotros confundimos satisfacción con felicidad. La satisfacción es el momento feliz, es ese momento de gozo, ese momento de placer que sentimos cuando hacemos algo que nos gusta. Eso nos genera satisfacción. O cuando estamos en un ambiente o con alguien a quien amamos, eso nos da satisfacción. Pero la satisfacción es momentánea, corta y se esfuma con mucha facilidad. No es duradera. La felicidad es duradera. Cuando vos confundís satisfacción con felicidad y creés que la felicidad es ¿se entiende lo que digo, no? Creés que la satisfacción es felicidad. Vas a buscar todo el tiempo esos momentos cortos de satisfacción, porque en la suma de momentos cortos de satisfacción encontrarás un día más o menos feliz. Y no encuentro mejor ejemplo, aunque hay muchos, que el fútbol. Si a vos te gusta el fútbol y te da placer, te da satisfacción ver fútbol, pero tenés angustias y amarguras como todo el mundo, pero vos crees que la felicidad es la satisfacción, tenés esa confusión, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Te las vas a pasar todo el día viendo qué? Obvio, fútbol. Porque crees que esa es la felicidad. La receta de la felicidad es compleja, pero tiene un ingrediente principal sin la cual jamás será felicidad. ¿Cuál es el ingrediente principal del bizcochuelo? Sin ese ingrediente no puede ser bizcochuelo. Harina. Le puede faltar huevo, pero seguirá siendo bizcochuelo. Se te va a desarmar un poco. El huevo liga, ¿no? Le puede faltar la esencia de vainilla y va a seguir siendo bizcochuelo. Le puede faltar aceite, va a quedar medio duro, o manteca, pero va a seguir siendo bizcochuelo. Pero si le falta harina, es un omelette dulce, es un huevo frito exótico. Sin harina no es bizcochuelo. La felicidad tiene un ingrediente sin el cual no es felicidad, y es la paz. Si no tenés paz, no importa cuántos momentos satisfactorios vivas en el día, tu vida es una tortura. No hay satisfacción que pueda ayudarte a sobrellevar un espíritu atormentado que no tiene paz. ¿Y la paz de dónde la obtenemos? Del Espíritu Santo. Por eso cuando vos aprendés a ser libres, a ser libre a través de la presencia del Espíritu Santo, que con su fruto te capacita
a no angustiarte en medio de situaciones angustiantes. Al mismo tiempo aprendes a ser feliz. Porque la paz, que es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, es el principal ingrediente de la felicidad. Y es increíble esto. Yo sé que algunos de ustedes lo viven, no todos, porque yo sé que no todos lo viven, como yo tampoco lo vivía. Pero es una cosa de que podés estar en medio de tremendas angustias y si tenés paz, es como una especie de impermeable donde vos ¿me entendés, no? Te resbalan las cosas. No es que no te interesan. Están ahí, te ocupás, pero no hay angustia, porque hay paz. Y Jesucristo se dio cuenta de esto y lo enseñó. Cuando dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como Él, porque el mundo el mundo inventa, el mundo te quiere intentar dar paz a través de la satisfacción. Y Jesucristo dice, no, tranquilo, la paz que viene de mi trono no es satisfacción. Juan Hus lo citan engañado para que uno de los primeros y grandes reformadores que tuvo el mundo y la iglesia, fue engañado al Concilio de Constanza. Es larga la historia, se las hago corta. Ustedes la conocen además. Lo encarcelan, pasa meses en un agujero húmedo donde pasaban las cloacas y donde cuando crecía el nivel de agua del lago y el viento le entraba agua por el pequeño agujero que tenía ahí. Ahí está Hus. Y Poggius, que era secretario del Papa, lo va a visitar. Este hombre, aunque era secretario del Papa, quedó tan impresionado por la vida de Juan Hus, que escribe un libro que se llama Hus el hereje, muy interesante. Y él lo ve y dice que cuando él entra a ese agujero, Hus hacía meses que estaba ahí y espera que se le acostumbre la vista, por la poca luz, logra distinguirlo. Había adelgazado muchísimo, era piel y hueso. Sus ropas, resumo lo que él comenta, dice, sus ropas y sus zapatos se habían podrido en él. Estaba sentado ahí sobre paja podrida, había perdido 11 de sus dientes, sus uñas eran tremendamente largas porque sin dientes no se las podía cortar. Cuando lo sacaron ya no pudo caminar, lo tenían que llevar. Su piel tenía una costra que despedía un hedor que no lo podía describir. Y en esas condiciones lo vuelven a llevar a juicio, porque lo habían llevado a juicio para que se retractara 1000 veces, ¿no? Y él no se retracta. Él dice, no puedo negar a mi Dios, no puedo negar el Evangelio. Y lo condenan a la hoguera, y los hacen una pira de leña, lo ponen ahí, encienden el fuego, y la historia lo registra. Elena de White toma datos de la historia y lo pone también en el conflicto de los siglos, y muere cantando un himno. Muchos morían así en la hoguera, y muchos morían retorciéndose de dolor, insultando y blasfemando y maldiciendo a sus torturadores. Pero él tenía paz, no necesitaba blasfemar, tenía dominio propio, no necesitaba enojarse, tenía mansedumbre, tenía amor incluso por quienes, por aquellos que lo torturaban, tenía benignidad, bueno, tenía fe para creer en las promesas de que Dios lo resucitaría. Tenía en definitiva, ¿qué cosa? El fruto del Espíritu Santo. Tenía el Espíritu Santo en su vida. Y porque tenía el Espíritu Santo, no era esclavo de las circunstancias. Porque tenía el Espíritu Santo, no se angustiaba ni no quedaba atrapado en medio de las situaciones angustiantes. Vamos a decir la verdad. Nosotros sufrimos, ¿qué sufrimos al lado de Hus? Vamos a decir la verdad. Nos quemamos un dedo y hacemos un escándalo.
Nos hacen una multa que normalmente merecemos, a veces no, pero... Y llegamos con una gastritis a casa. Por favor, existe una ausencia del Espíritu Santo en nuestra vida. A veces somos una iglesia de formas. Y aquí entra la trascendencia, porque el título era Libertad, Felicidad y Trascendencia. Trascendencia es una palabra que está formada por dos palabras. Trans-escando, que significa traspasar los límites. Da la idea de que nosotros enfrentamos una montaña y trascender es traspasarla. El cristiano que tiene el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en su vida, es una persona trascendente, porque no queda atrapada con los límites de la vida, no queda atrapada en los problemas y en las angustias de la vida. Él trasciende los problemas. No porque los problemas desaparezcan, los problemas siguen ahí, pero tengo el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu me da amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y dominio propio, para poder superar, sobrellevar y bancarme lo que venga. ¿Somos cristianos trascendentes o somos personas comunes y corrientes que nos ponemos piel de cordero para venir a la iglesia? ¿Se entiende, no? Es hora de que empecemos a ser trascendentes. Es hora de que dejemos de estar atrapados en las circunstancias de la vida. Es hora de dejar de pensar que la felicidad va a venir cuando me cambien a mi jefe, cuando me cambien de trabajo, cuando las iglesias hagan lo que yo quiero. Es hora de dejar de pensar que la felicidad viene por las circunstancias. Jamás Dios dijo que la felicidad vendría por las circunstancias. Es más, el ejemplo que tenemos de la Iglesia Apostólica y de los mártires es que fueron felices en medio de las peores persecuciones y en medio de los peores tormentos. ¿Dónde quedó esa experiencia, queridos amigos en Cristo? ¿Dónde quedó? ¿Cuándo la perdimos? O peor aún, ¿cuándo la vamos a encontrar? Porque tal vez nunca la perdimos porque nunca la hallamos. Y yo no soy ejemplo de nadie, pero esto me hizo un antes y un después en mi vida. Ahora, ya creo que enfaticé suficiente la idea de que tenemos que tener ¿qué? El Espíritu Santo. Mis iglesias hablan poco, ustedes hablan menos. Bueno, me quedo más tranquilo. Yo me quejaba de mis iglesias allá. ¿Vieron? Siempre nos quejamos de algo. No soy mejor que ustedes. Inevitablemente, cuando nos hacemos la pregunta, cuando vemos que la solución es el Espíritu Santo en nuestra vida y no que las circunstancias cambian, la pregunta que se viene es, ¿cómo hago para tener el Espíritu Santo? Inevitablemente caemos en Mateo 16. A ver, Gerón, vale, dale para adelante. Ahí, Mateo 16, del 24 al 26. Este versículo se repite en otros evangelios. Elegí este, pero podría haber elegido otro. Dice: a sus discípulos Jesús le dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Y hay tres conceptos importantísimos acá. El primero, el que quiera ser mi discípulo, el que quiere tener la experiencia que tuvieron los discípulos con el Espíritu Santo, ¿se entiende, no? En primer lugar, niégase a sí mismo. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Supongamos que yo estoy a dieta y me estoy un poquito a dieta, sí, estoy un poco, ya la salud, ¿no? Hay médicos acá, ¿no? Los médicos me dan malas noticias, la culpa es de los médicos, obviamente, no es mía. A mí me encanta el chocolate. ¿A quién aquí no le gusta el chocolate? Ah, no puede ser. ¿A alguien, repito, no le gusta el chocolate? ¿Tu hijo está acá? Es el único extraterrestre, tu hijo. Mariela, vengamos a esta iglesia. Aman el chocolate. Me encanta el chocolate.
por eso no lo tengo que comer, o no demasiado. Y yo supongamos que me estoy cuidando, ¿no? Y me plantan una torta de chocolate. Y yo sé que el colesterol, la glucemia, el peso, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se llama esa acción que están pensando ustedes? Se llama negarme a mí mismo. Yo me la comería. ¿Y cómo? ¡Ja! Apaguen la luz nomás. 30 segundos y van a ver si queda algo ahí. Pero como me estoy cuidando, me niego a mí mismo y dejo de hacer lo que me gusta y lo que deseo hacer. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Deja tus sueños de lado, deja tus planes de lado, deja tus angustias de lado y acepta la propuesta de Dios. Porque ustedes dirán, pastor, se está yendo a un extremo. Mis caminos no son tus caminos, Jeremías 29. Porque mis caminos son más altos que los tuyos. Nuestros caminos raramente coinciden con los de Dios. ¿Saben por qué? Porque yo soy carnal y Dios es espiritual. Segunda, tome su cruz. El que quiera ser mi discípulo y tener la experiencia que los discípulos tuvieron con el Espíritu Santo, niéguese a sí mismo. Es decir, olvídate de tus sueños y planes y proyectos para aceptar los de Dios. 2, toma tu cruz. ¿Por qué tomar una cruz? ¿Es literal o es simbólico? Es simbólico. ¿Qué representa la cruz? Bueno, ¿para qué servía la cruz en tiempos de Cristo? ¿Y qué más? Tortura y muerte. Era un elemento de muerte, muerte lenta. Cuando Cristo te dice toma tu cruz es porque algo tiene que morir dentro tuyo. ¿Qué tiene que morir? Nuestro yo, con sus planes, proyectos, sueños y ambiciones y deseos. No es lo mismo que toma tu cruz, es la misma frase, tiene el mismo significado que niégate a ti mismo. Y la tercera dice, sígueme. ¿Quién recibió esta invitación y se fue triste? El joven rico, Mateo 19. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Niégate a ti mismo, vende todo lo que tienes, porque tú depositas tu confianza en las riquezas. Perdón. Sí, primero le dijo, guarda los mandamientos, ya lo hice. Bueno, ahora niégate a ti mismo, vende todo lo que tienes. Y sígueme. Y se fue triste o contento. Se fue triste, dice el texto, porque tenía muchas riquezas, porque su confianza estaba en sus recursos y no en Dios. ¿Qué es lo que tenemos que crucificar? Gálatas 5:24. Y los que son de Cristo, creo que está ahí, ¿no? Sí. Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. La carne es nuestra naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y sus deseos. En la medida que nosotros no tengamos esta realidad, no tendremos el Espíritu Santo. Y Jesús lo va a explicar. Volvemos al anterior. Cuando dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que cree que cumpliendo sus sueños va a encontrar la vida, la plenitud, la felicidad, ¿con qué se va a encontrar? Con que ahí no estaba ni la vida, ni la plenitud, ni la felicidad, la perderá. Pero todo aquel que pierde su vida por causa mías, la hallará. Es decir, cuando vos perdés, entre comillas, cuando vos renunciás, entre comillas, cuando vos te despojás con dolor de tus sueños, de tus planes y tus proyectos y deseos para aceptarlos de Cristo, entonces vas a hallar la vida. Porque cuando pones a Cristo en primer lugar, como leímos en Marcos 12:30, tenemos el Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, ahí somos libres y somos felices. Pero ¿por qué nosotros lo concebimos como una pérdida? ¿Por qué dejar mis sueños es una pérdida? ¿O lo consideramos una pérdida? ¿Por qué? Porque amamos nuestros sueños, porque son parte nuestra, porque negar mis sueños, mis proyectos y mis deseos es como
están tan entrelazados en todo mi ser que arrancarlos es doloroso y hasta puede dejar cicatrices. Pero es necesario, porque si no hacemos eso, jamás tendremos el Espíritu Santo y jamás seremos felices, jamás seremos libres, no nos vamos a salvar. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No vas a ser hijo de Dios sin el Espíritu Santo. Miren, Jesús hoy consideraríamos a Jesús extremista con esto. Y a veces tenemos miedo de predicar esto en el púlpito para que no nos tilden de extremista o de predicador extremista, pero Jesús era extremista con esto. Jesús era tajante con esto. Mateo 18:8. Vamos con Mateo 18:8, por favor. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida rengo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser arrojado al fuego eterno. Yo soy un poroto al lado de Jesús. Yo estoy dando una poesía de amor al lado de Jesús. ¿Esto es literal o es simbólico? Les gustaría que fuera simbólico, ¿no? Están esperando que yo no dé una evidencia bíblica de que esto es literal. Esto se llama hipérbole, que es una verdad exagerada al extremo. Es un ejemplo exagerado al extremo para aprender una verdad. Entonces Jesús hace una exageración diciendo, más vale cortate algo, pero no te pierdas, porque la salvación es muy valiosa, salió mucho dinero, no salió dinero, ¿no? ¿Cuánto salió? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. La salvación fue muy alta, entonces no la podemos desperdiciar. Cortate la mano, cortá de tu vida lo que tengas que cortar, pero no te pierdas. Ahora, este versículo dijimos que es simbólico, pero fue literal para alguien. Por lo menos para una persona, seguramente que más que para una, pero por lo menos para una persona fue literal. Y ustedes lo deben conocer, se llamó Aron Ralston. Lo tenemos ahí, Aron Ralston. Aron Ralston se hizo famoso en 2003 porque él era un joven aventurero, joven, 20 y poquitos años. Él creía que la vida, él tenía una frase, hay videos, no los traje porque sería largo, pero él decía, a mí me gustaba la aventura porque la aventura me hacía sentir vivo. Esa frase, él comienza su testimonio con esa frase. Y en el 2003, en las montañas de Utah, en Estados Unidos, hay una serie él estaba escalando y había grietas y senderos por el pie de las montañas, y él estaba ahí. Dejó su auto, salió en bicicleta, dejó la bicicleta, se fue caminando, estaba ahí escalando, subiendo, bajando. Una grieta, él coloca la soga sobre una roca, se descuelga al fondo de la grieta, y cuando se viene descolgando la roca se desprende y cae encima de él, pero no lo toca a él directamente, sino que su brazo derecho queda atrapado en la roca. Vemos la foto siguiente. Después de esta experiencia, él escribió un libro, Entre la espada y la pared, y veamos la foto siguiente. Se hizo una película. La película se llamó 127 horas. Él estuvo atrapado con su mano entre la roca 5 días y 7 horas. Él dice 6 días. Ahí, atrapado. Mano derecha. Hay una foto que él se sacó. Esa es una foto porque él tenía una cámara. Él se sacó fotos, grabó videos. Algunos se pueden conseguir, otros no. Esta foto era en el anterior, y esta ya hacía 3 días que estaba atrapado. Llevaba 72 horas atrapado ahí. Él, cuando llevaba ya 5 días y pico, más de 5 días, tuvo que tomar una decisión. Es interesante, si ustedes pueden ver después los videos,
es muy interesante. Hay un video en donde se escucha el audio y él conversa con Jesús en ese video. Y él empieza a decir, él dice, Jesús, lo que hice es una estupidez. Él tenía la costumbre de salir sin avisar. Entonces nadie sabía que estaba ahí. Y él entonces en el video, uno escucha el audio real de él, con la voz, y él escucha que dice, Jesús, lo que hice es una estupidez. Mire, yo que quería, yo que pensaba, mirá en lo que estoy, yo que pensaba que la vida consistía en esto, en la aventura, mirá dónde estoy. Y él reflexiona y se da cuenta que la vida no está ahí. Que la vida no está ahí. Cuando él se da cuenta que va a morir, él graba un video para los padres. Parte de ese video se consigue en internet, en donde él dice, si alguien encuentra esto, por favor, dénselo a mis padres, que fulano y mengano, que viven en tal lugar. Cuando él se da cuenta que va a morir, se le terminó el agua, no comía. En el desierto te cocinas de día y te congelas de noche. Él dijo, ¿y si me corto el brazo? Ahora, eso es un desafío. El problema era cómo cortarlo. Dame la siguiente y la siguiente. La que viene. Bueno, ese fue el lugar donde él estaba y a la derecha ven el pedazo de brazo con la sangre, ¿no?, que quedó ahí. Dame la siguiente. Lo único que tenía para cortarse el brazo era esta pinza. Córtate el brazo con la pinza. No tengo que describir lo que fue. Pero no solamente eso, él tuvo que fracturarse los huesos para cortar, porque la pinza de última, a los mordiscones te corta la carne, pero ¿y los huesos? Así que se tuvo que fracturar ambos huesos, el antebrazo tiene 2 huesos, ¿sí? No me acuerdo cómo se llaman, soy pastor. Se fracturó uno y luego el otro, y él agradece a Dios que se fracturaron en el mismo lugar, porque se podría fracturar uno acá y otro acá, lo cual era un verdadero problema. Y después que se fracturó ambos huesos, comenzó la tarea de cortarse. Le llevó, imagínense, y lo que sufrió. Vean su testimonio en internet. Él 6 meses después va al lugar y cuenta su testimonio de cómo hizo. Cuando él se cortó el brazo, ¿se puso feliz o se puso triste? Fíjense lo que él dijo en el testimonio que él da, lo transcribí porque era largo el video. Lo que él dijo cuando, en el instante que él corta su brazo y se separa de la roca. Veamos, en ese instante dijo, era el momento más feliz de mi vida. Perdón, te cortaste el brazo. Era divertido pensar en eso. Que nunca habrá una experiencia más poderosa para mí. Este era absolutamente el sentimiento más grandioso. ¿Cuál era el sentimiento? La oportunidad de salir de aquí. ¿Quién en su sano juicio se corta el brazo y dice lo mejor que me pasó en la vida? Pero claro, si conservar tu brazo representa que te vas a morir, tal vez es lo mejor que te pasó en la vida. En 2007 él dio una charla, vamos con la otra diapositiva, en el Foro Económico Suizo, ¿y saben cómo se llamó el discurso? Yo no perdí mi mano, dice, sino que gané mi vida de nuevo. Parece que abajo no se ve la última palabra. Yo no perdí mi mano, sino que gané mi vida de nuevo. Y esto a mí, Norberto González, me lleva a la inevitable reflexión. Conservar la mano y morir. Cortarte la mano y vivir. Conservar tus sueños, planes, deseos y pasiones y morir. Negarte a ti mismo, crucificar tus deseos y pasiones y planes y vivir. ¿No es ese el mensaje bíblico? Claro que cuesta cortarse la mano. Y cuesta tanto cortarse la mano con una pinza como cuesta renunciar a nuestros sueños, deseos, planes y proyectos. Son muy valiosos para mí y son muy valiosos para vos. Pero si no tomamos esa decisión, vas
aunque vengas a la iglesia, aunque dé los diezmos, aunque guardes el sábado y no comas chancho, te vas a perder. Sí, te vas a perder. Me voy a perder si yo no tomo esta decisión. Porque venir a la iglesia es bueno, es necesario y es voluntad de Dios, pero no alcanza. No alcanza. Hay que tomar decisiones para salvación. Oremos para que el Señor nos ayude a tomar esas decisiones. Amén.